Carolina Jiménez. Somos estudiantes del quinto semestre de la carrera de Psicología Infantil y Psicorehabilitación de la Universidad Central del Ecuador. Nuestros nombres son mi compañera Cintia Rondal, Hola. mi Buenas compañera tardes. Odalis Chicaiza y yo, que me llamo Evelyn Valladares. Un gusto. Ya. Como primer punto, queremos agradecerte cordialmente por tu ayuda y por tu tiempo en esta colaboración de esta entrevista, que más que todo tiene por objeto el darnos a conocer cómo es el trabajo terapéutico con los niños, niñas y adolescentes. Ya. Queremos preguntarte que nos cuentes un poquito sobre tu vida académica y algunos datos así. Listo. Ya, muy buenas tardes. Bueno, como ya me presentaron ustedes, mi nombre es Carolina Jiménez. Yo soy psicóloga infantil y psicorehabilitadora. Egresé hace justamente, ya van a ser 2 años, ¿sí? El 8 de junio egresé también de la Universidad Central, de la Facultad de Ciencias Psicológicas. Actualmente estoy trabajando como pedagoga de apoyo a la inclusión en el Ministerio de Educación en el Distrito 3. Dentro de los, por así decirlo, proyectos que tengo académicamente en formación, estoy siguiendo un curso justamente de lengua de señas porque me parece, la población con la que yo trabajo son personas con discapacidad, entonces me parece bastante importante. Estoy siguiendo también un diplomado ahorita en neuropsicología infantil, neurodesarrollo. Y sí, tengo ahorita un poco planeado a futuro, más o menos, yo pensaría que en unos 6 meses ya poder ingresar en mi maestría de neuropsicología. Me apasiona bastante todo lo que tiene que ver con las neurociencias, entonces estoy un poquito también inmersa en ese sentido. Ya, muchas gracias. Disculpa, ¿por qué, como ya comenzamos las preguntas, ¿por qué elegiste esta profesión como entre todas las que hay en el mercado? Ya. Bueno, creo que esa es una pregunta que generalmente siempre, yo me supongo que les hacen incluso a ustedes. Me acuerdo que cuando estaba en primer semestre, todos los doctores nos preguntaban eso, que por qué escogimos psicología infantil y psicorehabilitación. Yo desde que estaba en el colegio tenía bastante claro cuál era mi rama de profesión, sí, me gusta bastante todo lo que tiene que ver con ayudar a las personas, entonces estaba ya un poquito más como viviendo carreras en lo que es de humanidades. Tenía planteado trabajo social, psicología, medicina, pero una de las razones realmente por las cuales yo me di cuenta y me incliné por el área de psicología fue porque me gusta bastante el trabajo que tiene que ver con lo que es conducta, comportamiento y emociones, ¿sí? También una de las, por así decirlo, y me encanta, es el plus que nosotros tenemos dentro de la carrera, no solamente como psicólogos infantiles, sino también en el área de psicorehabilitación. Yo averiguaba, para mí es muy importante el hecho de haber elegido bien una carrera porque es ya para toda la vida. No es solamente, como dicen algunas personas, el sustento con el que tú vas a subsistir, a sobrevivir, sino más bien algo a lo que tú te vas a dedicar el resto de tu vida, entonces tiene que realmente ser una buena elección. Investigando todo, dije, perfecto, es psicología. Ahora, hay varios tipos de psicología, ¿cuál escoger? Estaba averiguando y una de las cosas que me llamó la atención, hay una carrera de psicología infantil, pero también psicorehabilitación. Entonces yo nunca había escuchado y dije, ¿qué es eso de psicorehabilitación? Al momento de investigar un poco la malla curricular, qué es lo que se hacía, vi que estaba bastante vinculado a lo que es, perdón, bastante vinculado a lo que es discapacidad. Entonces, eso fue completamente ya la motivación que a mí me dio para poder trabajar y decir, sí, específicamente es esta carrera la que yo quiero seguir, ¿sí? Ya, ahí No te sí. escucho. Ay. Sí, no había activado el micrófono, lo siento. Sí que es súper interesante. Yo creo que a todos los en primer semestre igual nos preguntan esto de que por qué escogemos la carrera y todo eso. Y uno se queda, pero qué súper buena explicación cómo la das de la carrera, porque hay personas que simplemente cogen como que la carrera porque ya les tocó. Entonces, encontrar a una persona que le ame tanto la carrera es luego que súper, súper interesante, al menos para mí súper interesante. Sí, yo
justamente cuando estaba casi ya por terminar, más o menos por octavo, noveno semestre, nos pidieron que hiciéramos como una pequeña capacitación, taller para los estudiantes que estaban en el prepo, para motivarles a qué carrera escoger, psicología infantil o psicorehabilitación, psicología clínica o psicología industrial. Entonces yo les comentaba, en realidad no puedo decir que básicamente nuestra carrera es perfecta, para mí sí es la mejor, ¿no? Pero obviamente debemos también decir todos los pros y los contras que existen en cada una de las carreras. Entonces, nosotros conversábamos con los chicos, nos decían, lo que pasa es que ahorita nuestra motivación es solamente tener bastante dinero. Es el dinero y el dinero. Y decía, en realidad, nosotros debemos realizar y hacernos un análisis, una introspección personal para saber realmente cuáles son nuestros intereses a futuro. Porque obviamente si yo soy una persona que me veo y digo, no, es que a mí me encanta bastante, no sé, se me ocurre realmente tener muchísimo dinero, entonces yo le decía, ni siquiera ya psicología, o sea, vaya, no sé, hágase asambleísta, no, mentira. Entonces, no sé, era como que les digo, el estudiar una carrera no te garantiza como tal bastante o poco dinero. ¿Sí? Yo les voy a comentar algo, y en realidad se me quedó en la mente porque hasta ahora me acuerdo de un doctor, estábamos más o menos en primer semestre y él nos decía, si ustedes ahorita quieren dinero, ya les digo desde ya que psicología infantil no es la carrera. Cámbiense ya sea clínica, sobre todo industriales, son los que dicen que ganan un poco más de dinero. Pero sorpresa, cuando ya nos graduamos, resulta que en nuestras promociones, más que nada las chicas con las que nosotros nos graduamos, fuimos las primeras que conseguimos trabajo. Y justo nuestros colegas que eran de industrial tardaron un poco, algunos todavía estaban desempleados, entonces nosotros nos reíamos y en realidad el consejo que yo les puedo dar al momento de la elección de una carrera no es tanto como la perspectiva de decir, sí, es que es una carrera que tú ni medio te gradúes, vas a tener un montón de dinero o el empleo, el campo laboral va a ser inmediato. No es así, sino más bien todo depende de la preparación académica que tú tengas y sobre todo de la vocación. Yo creo que cuando una persona realmente tiene vocación, hace lo imposible por aprender, por hacer bien su trabajo y eso se ve reflejado tal vez en el campo laboral incluso. Hay personas que ya te conocen por una pequeña evaluación, dicen, ve, esta chica evalúa súper bien, es muy buena profesional y te van recomendando. Yo pensaría que ese es el consejo que siempre les voy a dar a todos los estudiantes que apenas están empezando. Ya, gracias por el consejo. De hecho, sí, sí nos, no los vamos a quedar. La siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido tu trayectoria a trabajar con niños y adolescentes, tu experiencia? A ver, como yo les comentaba, en realidad no es mucho el tiempo que yo llevo trabajando, ¿no? Apenas son 2 años, pero justamente es ya 1 año, 4 meses que yo llevo trabajando de forma con estudiantes, ya sean niños o adolescentes. Para mí ha sido bastante gratificante porque una vez que uno sale tiene como que temor al encontrarse en la parte práctica, porque dice, ¿será que todo lo que aprendí realmente lo voy a poder poner en práctica? ¿O va a haber cosas que tal vez no las sé y no sé cómo lo voy a hacer? Pero me encanta porque es bastante, ¿cómo les diría yo? La sensación que uno tiene en el momento en el que empieza a trabajar con los estudiantes y se da cuenta que sí te sirvieron todos los años que tú estuviste estudiando porque lo hiciste con bastante dedicación, ¿sí? Pero sobre todo para mí lo más interesante es que no solamente pones en práctica lo que aprendiste, sino más bien también es un aprendizaje para ti. Tú aprendes bastante de todos los profesionales con los que tú te vas a ir encontrando. Y pensaría que siempre es una motivación para seguir nuestro aprendizaje, ¿sí? Que sea de forma indefinida. Ya. Eh, cuáles crees que son tus mayores fortalezas dentro de tu profesión como pedagoga? Perdón, no te escuché bien, se cortó. Ya. ¿Cuáles crees que son tus mayores fortalezas dentro de tu formación como pedagoga? Yo pensaría que, bueno, ahorita por la función que yo estoy haciendo específicamente como pedagoga de apoyo a la inclusión, pero a manera general, siempre en mi anterior trabajo, pensaría que es la empatía. Creo que es una de las características o los valores que
deberían tener la mayor parte de las personas al momento de trabajar o vincularse con otras, porque puedes tener los mejores conocimientos, puedes tener las mejores estrategias, técnicas, pero si en el momento en el que tú te encuentras con otra persona no eres capaz de ponerte en su lugar, de compartir, de comprender sobre todo la situación, sus experiencias, va a ser bastante complicado que se logre trabajar o que tenga sobre todo avance y una apertura de esa persona. Cuando las personas se sienten juzgadas, se sienten discriminadas, es muy difícil que logren abrirse de forma óptima, ¿no? Entonces, realmente es bastante complicado. Yo pensaría que lo que más me ha caracterizado a mí y me ha ayudado sobre todo es ser bastante empática con cada una de las personas con las que he logrado conocer a lo largo de mi trabajo y también en este caso en mis instituciones. También me resaltaría algo que es bastante importante. Me gusta mucho el trabajo en el campo de acción. Es decir, yo no soy, y eso conversaba con mis compañeros, yo no soy tanto como para estar en una oficina, esperar que el paciente te venga. No, a mí realmente me encanta. Sobre todo mi anterior trabajo tenía mucho que ver con trabajar esto en el área, en una comunidad, ¿sí? Hacías visitas domiciliarias. Entonces, a mí me encanta eso. Hay personas a las que no les gusta. Dicen, no, es que yo prefiero estar en mi oficina, tener mi ambiente tranquilo, pero en cambio para mí es todo lo contrario. A mí me llena de vida y de energía el poder tener ese contacto directo con con la comunidad y en este caso con las personas. Justamente estaba hablando sobre las fortalezas, pero tengo otra preguntita. ¿Cuáles crees que son las habilidades que debe tener un buen psicólogo? Ya. Pensaría, justo es la que yo te comentaba ahorita, es la empatía. Lejos de todas las habilidades, lejos de, no sé, lo que sea, tener una buena memoria, es primero la empatía. Cuando tú trabajas con lo que se me ocurre, un médico es algo general. Puede que la persona le diga, verá, solamente me duele la cabeza. Eso se lo puedes decir a cualquier persona. Pero cuando vas donde un psicólogo, le cuentas cosas que no le has contado muchas veces ni siquiera a tus papás, ni siquiera a tu esposa. ¿Sí? Son cosas que solamente las has vivido tú. Entonces, es súper importante que tú logres establecer ese rapport, esa relación, esa confianza con la otra persona, porque como te digo, puedes ser el mejor psicólogo. Tengo en realidad, sí he visto casos de psicólogos que son una eminencia, son maravilla, pero tú en el momento de tratarlos y das una idea diferente y no, es que no es así. Entonces, ¿cómo piensas tú compartir tal vez la experiencia de una persona que piense diferente a ti, pero sin que se sienta juzgada, sin que se sienta discriminada? ¿Sí? Entonces yo pensaría que lo esencial primero es que sea bastante empática. Otra cosa también es súper importante la paciencia, ¿sí? Creo que es una de las cosas a veces también dice, chuta, pero yo no tengo mucha paciencia, pero creo que eso también a lo largo de la carrera se va desarrollando, ¿sí? Y otra cosa súper importante también, el saber escuchar. Muchas veces creo que en este mundo vivimos siempre del yo y yo, pero se nos hace muy difícil saber escuchar a nuestro alrededor. Ya, muchas gracias. A continuación, mi compañero. Hola Carolina, no sé si me escuchas bien. Sí, un poquito bajito nada más, pero más o Dale, menos. yo levantaré mi voz para que me escuches. Bueno, procederé a hacerte unas preguntas. Eh, Empiezo ya. Quiero que me cuentes un poco de cómo fue tu primera experiencia al realizar una práctica. Ya, una vez que ya me gradué y empecé a trabajar, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya. A ver, en este caso, justamente cuando yo ya me gradué de la universidad, el primer trabajo que tuve fue como psicorehabilitadora. Empecé a trabajar en un proyecto del Ministerio de Social e Inclusión con personas adultas mayores. ¿Sí? Trabajaba con ellos todo lo que tiene que ver con estimulación cognitiva, fortalecimiento de la autoestima en el área emocional. Entonces fue una experiencia, sí lo voy a decir, como un poco diferente tal vez a lo que yo me esperaba, porque todo el mundo era como que psicóloga infantil, entonces directamente va a trabajar con niños y tal.
Pero no, en realidad fue bastante gratificante para mí porque también está dentro del área de psicorrehabilitación, el trabajar con personas adultas mayores. Entonces fue una experiencia bastante nueva, aprendí muchísimas cosas, obviamente. ¿Sí? Aprendí, pensé que me decías algo. Aprendí bastantes estrategias, formas de trabajo y sobre todo pude poner en práctica tal vez conocimientos que no había fortalecido tanto en la universidad. Nos enseñaron, sí, pero por así decirlo, no era como que los adultos mayores nuestro fuerte, nuestra población, ¿no? Entonces para mí fue bastante bueno y en realidad muy orgullosa de que haya yo podido iniciar mi trabajo, el área laboral con ellos. Tengo bastante recuerdo todavía, con algunos mantengo un contacto. Para mí era como si fueran parte de mi familia. Son personas, eso como muchos lo dicen, como niños, ¿no? Entonces tú te das cuenta que también son una población que requieren de bastante atención y de que se enfoque el trabajo con ellos. Ya, Caro, tal vez me podrías contar una anécdota o algo que se te haya quedado en ti del haber trabajado con niños o con la población que tú hayas trabajado. Ya. A ver, te voy a comentar con los adultos mayores. Yo fui a trabajar en realidad, digámoslo así, con los conocimientos de psicorrehabilitadora, ¿no? Con los ejercicios de estimulación cognitiva, les hacía también bastante ejercicio físico. Pero una de las actividades que también a veces nos pedían era como de terapia ocupacional, es decir, actividades que ellos les puedan servir para, no sé, desarrollar algún tipo de actividad. Entonces, una de las cosas que les gustaba mucho a unas abuelitas, como yo les sé decir, era el tejer y el bordar, pero casualidad que yo no sabía. Entonces, cuando yo les quería enseñar, supuestamente, aunque me vi muchos videos, tutoriales y todo, pero a la hora de llegar a la práctica, yo les decía, a ver, verán, vamos a coger esto y vamos a empezar. Y las abuelitas obviamente se dieron cuenta de que no sabía. Me dicen, Lisen, pero más bien aquí sí le vamos a ayudar a usted porque no sabía ni siquiera cómo pasar bien el bordado que le hacían. Y fue un aprendizaje, yo me reía y les digo, ya ven, entonces no es que solamente yo les voy a enseñar a usted, sino que ustedes también me van a enseñar bastantes cosas a mí. Otras cosas también súper importantes y me quedo y ahorita me acuerdo cuando hacíamos los talleres de sensibilización. Hay muchísimas historias bastante tristes que ellos han tenido que afrontar y que yo me daba cuenta y digo, a veces por simples problemas que nosotros tenemos, por más difíciles que parezcan, no se comparan tal vez en las situaciones que ellos vivieron. Entonces, también me trae recuerdos eso, ¿sí? Eso con los adultos mayores. Con los niños, ellos son bastante terremotos para mí. Los adolescentes también, ¿no? Pero más tengo un poquito más de afinidad y me gusta incluso el trabajo con los niños. Directamente tienen una energía que a pesar de que tal vez tú hayas tenido un mal día, el momento en el que llegas con ellos simple y sencillamente se te abre una sonrisa y empiezas a trabajar. Una de las anécdotas que me parecieron más locas con unos niños fue justamente en una escuela. Era con un estudiante de quinto de educación básica. Yo estaba trabajando, pero no directamente con él, sino con un compañerito que tenía discapacidad auditiva. Entonces, pero como no hacían silencio, justamente se fue el profe, le digo, a ver, vamos a hacer una dinámica. Y empecé a trabajar gimnasia cerebral. Pero como tú sabes, siempre debe establecerse un rapport y todo eso con el niño que más dificultad en el comportamiento tiene. Entonces le digo, me acuerdo hasta ahora hasta el nombre, le digo, Sebastián, a ver, ven, tú vas a ser mi ayudante. Y que dice que es como que le di esa atención, ese afecto que él tal vez estaba necesitando o no tenía tan bien establecido con el profe. Perfecto, me ayudó, se portó súper bien, dije, me encantó, incluso eso conversé con el profe, le dije, podemos trabajar de esa manera. Al momento en el que ya yo me estaba despidiendo, yo le vi que estaba dibujando, que estaba haciendo algo, dije, perfecto, viene, se acerca y me dice, profe, ¿me puede dar su número, por favor? Y yo dije, qué raro, ¿para qué será? Pero bueno, le di mi número de teléfono y no sé qué. Cuando después viene y me entrega una hojita, había hecho un dibujo bien lindo y hermoso y me había puesto también mi número de teléfono ahí y del número de teléfono de él. Y yo me mató de la risa y le digo, y Sebastián, le digo, está un dibujo súper lindo.
Me dice, profe, si por si acaso usted quiere más dibujos y le gustó, ahí le dejo mi número de teléfono. Entonces me empecé a reír, me mataba de la risa y solamente le di un abrazo y para mí hasta ahora lo tengo guardado ahí al dibujo. Son experiencias, tal vez, como decía, que a veces uno está cansado, que está estresado por tantas, no sé, tanto trabajo que hay a veces, pero son situaciones que solamente ellos nos regalan y nos motivan a seguir trabajando de la misma forma. Qué chévere, Caro. Bueno, ¿consideras que existe una diferencia al momento de trabajar con niños que de trabajar con adolescentes? ¿Me podrías contar un poquito? Sí, efectivamente, como te digo, a pesar de que yo tengo la afinidad un poco más con los niños que con los adolescentes, sí he podido trabajar también con adolescentes y es completamente diferente, debido tanto a las características de su personalidad, al contexto en el que ellos viven y también a las problemáticas a las que se enfrentan cada uno en diferentes momentos, pues es bastante diferente porque con los niños, tú sabes, por medio del juego, con ellos es todo. El vínculo que estableces siempre es por medio del juego. Tú a un niño le dices, vamos a jugar, vamos a hacer algo, y por medio de ahí te lo empiezas a ganar. Con un adolescente, no. Con un adolescente es bastante complicado. Tú debes saber cuáles son las características de ese adolescente, porque dentro de la propia adolescencia, pues podemos tener, ¿cómo se llama esto? Jóvenes que son bastante intrínsecos en su personalidad, otros que son un poco más hiperactivos. Entonces, tú debes saber tratar también con cada una de esas características y en base a eso poder ver cuál sería la solución. Primero viendo también cuál es el problema, la situación en su casa. Yo, como siempre les digo, yo empiezo a conversar con ellos. Es un poco peligroso, ¿no? Porque también como que se puede pasar la línea que debe existir entre, en este caso, los profesores, las autoridades y los estudiantes. Pero yo siempre les digo, o sea, yo no les trato muchas veces porque algunos ya son hasta, hasta como de mi edad. Entonces yo les digo, yo quiero que ustedes tengan esa confianza realmente que tal vez no pueden tenerlas con los docentes. Entonces, o sea, yo soy muy sincera, yo siempre les digo, el respeto no diferencia de edades. ¿Sí? Entonces, muchas veces van por problemas conductuales, ¿no? Porque le faltaron el respeto a la docente o entre ellos mismos. Entonces, les digo, las cosas son súper claras. Ustedes exigen respeto, pero también deben respetar, ¿sí? Entonces, más que nada, siempre es más bien como que un poco más, ¿cómo lo diría? Entre darles la confianza, pero también siempre con esa base de respeto, el trato que yo he tenido con ellos, ¿sí? Claro, ¿crees que has tenido algún desafío, conflicto dentro de tu profesión? El momento en el que uno sale como que de la universidad y todo, y sobre todo cuando ingresas a trabajar, no he tenido todavía la suerte de trabajar en el ámbito particular, ¿no? Solamente en el área pública. Pero una de las situaciones en las que yo me he dado cuenta y para mí fue una sorpresa es el recurso del tiempo. Tú tienes varias funciones que debes cumplir en un determinado tiempo y muchas veces no, hay que ser sinceros, no te das abasto. Entonces te piden que trabajes con, por ejemplo, un estudiante, y yo trabajo con estudiantes con discapacidad. Debes trabajar con el estudiante, pero también debes trabajar con los docentes y a la vez con su contexto familiar. Todo eso multipliquemos por un número determinado de estudiantes, hay veces en las que no te das abasto, ¿sí? Entonces sí es bastante complicado, por un lado eso. Y también por otro, todos le tenemos miedo a lo desconocido. Cuando nos muestran algo que tal vez nunca antes habíamos visto, ¿cuál es nuestra reacción? Como que un poco el rechazo, también como que no hay tan buena predisposición. Y eso tal vez fue lo que pasó cuando yo empecé a trabajar en las instituciones en las que lo hago, no más bien por el sentido como de ser groseros, sino tal vez nunca antes les habían hablado de lo que son las adaptaciones curriculares, de cómo se debe trabajar específicamente con estudiantes con discapacidad. Entonces fue como que sí les costó un poquito, no había tan buena predisposición por parte de todos
todo, tanto padres de familia como docentes, incluso los propios estudiantes, compañeros de los jóvenes con discapacidad. Entonces, es una como que de las barreras, la resistencia que muchas veces tenemos ante cosas desconocidas, ¿no? Dale, Caro. Me despido con esta pregunta que se me parece, o sea, muy importante, ¿no? Quiero saber, ¿cuál crees que ha sido para ti tu mayor logro dentro de tu profesión? Actualmente, justo teníamos recientemente una pequeña introspección, nos toca hacer informes acerca de nuestro trabajo y pensaría que es el haber logrado realmente que los estudiantes que trabajan conmigo se sientan incluidos, ¿sí? Se sientan que ya no solamente es el ir a la escuela o al colegio y sentarme ahí y ya, sino que ahora realmente están en un proceso de inclusión, tanto los estudiantes como también los padres de familia. Muchas veces cuando yo recién llegué empecé a hacer las entrevistas para poder ir cogiendo los casos. Entonces lo que me decían es que no sentían que se les había dado la voz para poder expresar cada una de las, primero, siempre inquietudes, preocupaciones que tienen con respecto a las diferentes discapacidades de sus hijos. Y de ahí, una vez que ya se establece, digámoslo así, la problemática, poder ver qué soluciones hay, qué propuestas les brinda la institución a las características o necesidades que tienen los estudiantes, ¿sí? Entonces, a mí no hay mayor satisfacción que ver que los estudiantes que están trabajando conmigo, ellos se sienten, y por lo tanto también el buen trabajo que han estado haciendo los docentes, porque incluso ellos también ahorita ya es que sí nos costó y todo, pero se sienten felices de aprender porque ya no solamente les sirve para un estudiante, sino también para los que vengan. E incluso si tal vez yo ya no llegara a estar o ellos se cambian de institución, ellos ya tienen ese conocimiento y cómo poderlo poner en práctica. Gracias, Caro. Te dejo con mi compañera. Hola, Caro, yo soy Cintia. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Ya. Continuamos con otras preguntas, ¿ya? Al momento de realizar tus prácticas, ¿qué técnica de rapport se te ha hecho más útiles o eficaces aplicar? Ya. Cuando empiezas a trabajar, tú te das cuenta que, sobre todo con población en vulnerabilidad, una de las situaciones, como decía, no se sienten escuchados, se sienten bastante discriminados. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con ellos, una de las cosas primero es la escucha activa. ¿Sí? Solo con una pregunta, coméntenme cómo han estado, cómo ha sido la situación. Por ejemplo, la pregunta con la que yo siempre iniciaba, ¿cómo ha sido la situación? Cuénteme cómo ha sido la situación que usted ha tenido con su hijo a lo largo de toda la trayectoria académica. Es una pregunta porque muchas veces los padres se dan una, incluso a veces 2 horas, y tú solamente es como que vas retroalimentando lo que te dice, ¿sí? Yo pensaría que es lo esencial. Primero, la escucha activa, que los padres tú les puedas dar ese espacio de desahogarse. Una vez que ellos ya incluso, yo me acuerdo que se le conocía también como vaciar la pecera, me da un poco de gracia por el nombre, pero se la llamaba también así, es vaciar la pecera, es decir, sacar cada una de las emociones, sentimientos y sobre todo en la mayor parte de los casos negativas. Una vez que ya tú tienes eso, haces una retroalimentación, porque no solamente vale con escuchar y también estar bueno y ojalá acabe el Señor, porque también pasa eso. Muchos padres y me dicen, no, es que solamente me preguntaban y me preguntaban, pero luego resulta que nunca me entendió o nunca me escuchó, luego me volví a preguntar. Entonces, es hacer una retroalimentación es súper importante también porque cada persona, no por ser psicólogos, no quiere decir que no tenemos la opción de equivocarnos. Puedes tú haber entendido tal vez una cosa. Entonces, una vez que ya los papitos te comentan toda la situación, tú les dices, ah, perfecto, entonces ha pasado esto, 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 esto. Incluso ahí, nuevamente, los padres se les valida todas y cada una de las emociones. Entonces, por ejemplo, ahí sería también la retroalimentación. ¿Sí? Para mí serían las fundamentales con las que yo he trabajado. Ya, muchas gracias. Con la siguiente pregunta, ¿utilizas alguna corriente en específico para trabajar con niños? Ya. Como yo mencionaba específicamente ahorita en el trabajo en el que yo me encuentro,
Un enfoque, por así decirlo, que yo me he dado cuenta que estoy empleando es cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque mi población es netamente estudiantes, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ¿sí? La mayor parte de estudiantes que me han tocado, por no decir la mayoría, tienen dificultades en su autoestima. Sobre todo ya un poquito más grandes, porque ya son conscientes, sobre todo los que no son, por ejemplo, de discapacidad intelectual y es como leve, ellos se dan cuenta del rechazo que tienen muchas veces, incluso no solamente en la institución, sino también en su casa. Y con los más pequeñitos son problemas conductuales. Son problemas de que los padres tal vez al decir, bueno, es que tiene una discapacidad, no saben cómo actuar. Entonces muchas veces no se da un adecuado establecimiento de límites y normas. Entonces me veo con esos dos aspectos y uno de los enfoques sería el cognitivo-conductual, que a mí me ha ayudado bastante a poder tanto reforzar la autoestima como también trabajar los problemas de comportamiento, tanto en la institución dando las recomendaciones para el contexto familiar, como también para los profesores en la institución escolar. Ya. Y para finalizar, ¿en tus prácticas has tratado con un adolescente con algún trastorno? No, específicamente trabajo con estudiantes con discapacidad. La discapacidad que es más frecuente con la que he trabajado es discapacidad intelectual en los diferentes grados, estudiantes con discapacidad auditiva y también con discapacidad motriz. Tengo un estudiante con discapacidad, bueno, todavía no está en trámites para el carnet de discapacidad del Ministerio de Salud Pública por una discapacidad psicosocial. Al parecer tiene un trastorno de la personalidad, esquizofrenia, pero no, eso fue un caso reciente que se nos reportó, está ahorita en valoraciones médicas, también con el psiquiatra, entonces no he podido tampoco como hacer una intervención, por así decirlo, con anterioridad. Ese ha sido el único caso que ahorita se relaciona a lo que tú me estabas preguntando. Ya. Muchas gracias. Podemos dar por terminada esta entrevista. Y agradecemos tu participación y la información que nos has brindado porque es muy importante para nuestro desenvolvimiento al momento que vayamos a realizar una práctica y también para nuestro proceso de formación. Muchas gracias. De nada, chicas. Yo en realidad, bueno, también les agradezco a ustedes por haberme tomado en cuenta para poder colaborarles con muchísimo gusto. Y como les decía, les deseo muchísima suerte. Ahorita están a la mitad de la carrera. Espero que ya pronto se pasa volando el tiempo, ¿no? Uno no se da cuenta y ¡pum! Ya estás casi en el último semestre y luego ya fuera. Lo único que les aconsejo, muchísima dedicación. Si hay alguna cosa, tal vez en las que a futuro yo les podría colaborar, cuentan conmigo, ¿sí? Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Caro.